Buenos días, hoy vamos a ver el tema de prevención de incendios. Nosotros, para poder ver este tema, tuvimos que haber visto todos los temas anteriores, porque esto es la aplicación de lo que nosotros queremos evitar. Cuando habíamos visto la protección preventiva, estábamos hablando precisamente de esto, de aplicar la legislación que está vigente respecto de prevenir los incendios, pero aquí lo que vamos a ver son las cosas que tenemos que revisar cuando hacemos las inspecciones programadas, las inspecciones planeadas, las recorridas por planta, por el edificio, por el lugar de trabajo. La idea es detectar los problemas que podrían originar un principio de incendio y detectarlos y evitarlos antes de que ocurra. La prevención de incendios es una de las acciones principales que se pueden encarar en cuanto a la seguridad. La prevención es permanente. Si nosotros tenemos, como profesionales de la seguridad, tenemos que recorrer la planta y nunca debe interrumpirse, es activa, conlleva actividades a realizar para neutralizar los riesgos de incendio. Es sin duda el área a la cual dedican los mayores esfuerzos quienes son los responsables de seguridad, de protección contra incendios. Lo primero que tenemos que saber son cuáles son las causas de los incendios. De acuerdo a las estadísticas de la NFPA, aproximadamente el 90% de los incendios industriales son causados por 11 fuentes de ignición. Estas 11 causas y el porcentaje de cada una de ellas están atribuidos a lo siguiente. La mayoría de los incendios que se producen en los lugares de trabajo son incendios eléctricos, es el 19%. Fenómenos de fricción, chispas mecánicas, fumar o tirar fósforos en cualquier lado, fenómenos de ignición espontánea, superficies calientes, chispas de combustión, llamas abiertas, chispas y pedazos de metal encendido de corte y soldadura, materiales recalentados, fenómenos de electricidad estática. Estas son las causas principales de los incendios. Hay un 10% que son debidos a causas indeterminadas y hasta hay un pequeño porcentaje que es lo que se llama el delito de incendio, es decir, el sabotaje o aquel caso donde alguien prende fuego a algo a propósito para generar un daño. Estas son las causas principales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Fíjense que donde más apunta la cosa es a los incendios eléctricos, es decir, elementos de la parte eléctrica que podrían fallar o que se recalientan o que se prenden fuego por alguna razón. La prevención de incendios, ¿en qué consiste? Fundamentalmente en hacer recorridas, es decir, recorrer la planta e ir verificando las situaciones de trabajo, dónde la gente está trabajando, cómo trabaja, dónde caen las chispas, qué materiales se están almacenando, cómo se almacenan, qué elementos podrían prenderse fuego, dónde podría haber una falla. Se hace a través de recorridas simplemente de observación, también se hacen inspecciones programadas, es decir, uno va con un checklist y va marcando y detectando si las cosas están bien o podrían dar lugar a un incendio. Hay que observar los procesos, es decir, aquellos procesos que tengan trabajos en caliente, nosotros tenemos que chequearlos para ver que no haya fugas de gases combustibles, de equipo eléctrico recalentado o elementos que pudieran prenderse fuego. También hay que observar los trabajos, cómo se está trabajando, qué medidas de precaución se tomaron, qué seguridad se está usando. Es importante el control y prueba de los equipos contra incendio, esto es permanente, cuando uno va recorriendo o caminando por la planta tiene que ver si los matafuegos están recargados, si no hay algún matafuego fuera de lugar, si hay algún matafuego que se usó. Los equipos contra incendio hay que hacer programación de tareas y pruebas periódicas, y los equipos fijos especialmente, nosotros tenemos que chequearlos a diario y eventualmente cada 6 meses hacer una prueba. La confección de permisos de trabajo, especialmente cuando son permisos de trabajo en caliente, cuando se va a cortar una cañería que tenga combustible, cuando se va a trabajar en un tanque de combustible, cuando nosotros tenemos que planificar una tarea, hay que hacer un permiso de trabajo para ver si todo está cerrado como corresponde, está ventilado el área, está en buenas condiciones. Hay que hacer capacitación preventiva, es decir, enseñarle al trabajador dónde se puede prender fuego y cuáles son las cosas que tiene que tener cuidado. Fundamental mantener orden y limpieza en la planta. Donde la planta es una suciedad, la posibilidad de incendios es muy grande. Hay que hacer inspecciones post tarea, es decir, cuando se terminó la tarea, ir al lugar y verificar que esté todo en orden, que no hayan quedado cosas encendidas, que no hayan quedado chispas calientes o que esas chispas no hayan caído en otro piso
y me puedan estar prendiendo fuego algo que está debajo, o al costado, o en otro lado. Esto se llama un proceso de mejora continua, es decir, desde el punto de vista de las normas de seguridad y de prevención, nosotros recorremos y vamos haciendo inspecciones continuas. También hay que hacer capacitaciones activas, es decir, enseñarle a la gente a usar los extinguidores, la línea de manguera, todo el equipamiento que tenemos contra incendio, y hay que hacer simulacros de evacuación, que ya lo vimos en otro lado, para que la gente sepa qué hacer en caso de incendio. Todo esto es lo que compone el paquete de la prevención de incendios. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que ir revisando? Fundamentalmente ver dónde hay inspecciones con probabilidad de de incendios eléctricos. Por ejemplo, tenemos que saber que muchos incendios eléctricos son causados por la mala instalación de cables eléctricos que producen cortocircuitos o fugas a tierra. Hay malas instalaciones, por ejemplo, usar cables pelados o enchufes que no están en condiciones, emplearlos mal, y la sobrecarga en una instalación vieja o que está atacada por sustancias extrañas, por ejemplo, los cables están en un área que es muy corrosiva y se van dañando. Son las causas principales de falla de aislación, lo mismo que la humedad. También generan incendios los motores que son responsables de muchos de los tantos incendios por instalaciones defectuosas. Tenemos que verificar cómo están esos motores, porque muchos están en locales que son remotos, que reciben poco mantenimiento y funcionan en muchos casos cuando la planta no está atendida, es decir, arrancan solos, se paran solos y no sabemos cómo están. Ese fuego puede propagarse desde ese motor hasta los depósitos de aceite u otro combustible que estén cerca. Y hay que proveer equipo eléctrico apropiado en zonas peligrosas, por ejemplo los sistemas antiexplosivos, ya que es otra causa común de los incendios eléctricos, como también filamentos de lámparas rotas o unidades de elementos de calefacción que están abandonados o no están en buen estado. Estas son medidas preventivas que nosotros tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la prevención. Por ejemplo, revisar los cableados que están en bandejas de cables. A veces la caída de algún elemento daña la aislación de los cables, ahí se produce un cortocircuito, arranca el fuego y luego a través de la bandeja de cables el fuego se va repartiendo y trabajan los cables como si fueran una mecha. También tenemos que ver la posibilidad de cortocircuitos en fichas o con cables o en elementos que están en mal estado, que puedan recalentarse, se resecan los cables, se resecan las fichas de toma y entonces luego se pueden prender fuego. Una vez que se prenden fuego los cables, el problema es que la aislación es lo que se quema, lo de adentro es cobre o aluminio, y ese cable actúa como una mecha, pero va prendiendo otras cosas, especialmente cuando las instalaciones son defectuosas o no están en buen estado, o no están mantenidas, o están mal diseñadas. También existen fenómenos de principios de incendio producidos por calentamientos por fricción. El calor por fricción se produce cuando alguna máquina está mal lubricada, por ejemplo, y se recalientan los cojinetes, y tenemos que tener en cuenta que en esos procesos, cuando se usan combustibles tales como el papel, el algodón o el magnesio, entre otros, en el proceso de producción. Las partes de máquinas fuera de alineación también han causado incendios porque los cojinetes se recalientan y se pueden prender fuego. La prevención causada por el calor de fricción pasa por establecer un buen programa de mantenimiento en el cual se destaque la necesidad de una debida lubricación y ajuste de las máquinas. Esto es un problema de los mecánicos y de los eléctricos. Una forma de detectar cuando hay recalentamiento de instalaciones es hacer lo que se llaman termografía. El termógrafo es un aparato que es como si fuera un termómetro, pero que me da una imagen digital de las zonas de acuerdo a la temperatura. Entonces, nosotros comparamos con la escala y vemos que lo que está en azul está frío, lo que está en naranja se está recalentando, y esta zona que está en amarillo brillante ya está por encima de los 60 grados. Y entonces se puede seguir recalentando hasta que en algún momento se prenda fuego porque no hay disipación de calor. Con los termógrafos lo que se hace es revisar especialmente instalaciones eléctricas. La instalación simplemente se apunta y el termógrafo me dice en una imagen cuáles son los puntos calientes que hay en una instalación. Aquí tenemos una figura, por ejemplo, de un tablero eléctrico donde vemos que hay contactos que por alguna razón o están flojos o no están bien
ajustados o no están bien hechos, se van recalentando por una falla de contacto y ahí es donde se empieza el principio de incendio. Luego se quema el cable y sigue todo por delante. Los termógrafos son elementos que parecen una pistola, son similares a los termómetros que se utilizan para medir la temperatura cuando llegas a algún lugar, pero la diferencia es que tienen una pantallita que te da la imagen de la situación de ese equipo que estamos revisando. Una de las cosas peligrosas que hace a la prevención de incendios son las llamas abiertas. Cualquier llama abierta es una fuente constante de ignición, ya que puede estar cerca de un elemento combustible o una lata de inflamable o una lata de pintura o cualquier cosa que se pueda prender fuego. Las llamas normalmente se asocian a equipos industriales que producen calor o a quemadores portátiles. Una estufa al lado de una carga de madera, por ejemplo, puede prenderla fuego. Estos son un peligro aún más grave que los equipos industriales que producen calor, principalmente porque se llevan de un lugar a otro y no tienen una posición fija, entonces no sabemos dónde lo van a dejar. Siempre tenemos que revisar los lugares donde hay quemadores, por si hay algún quemador apagado que esté soltando gas, o llamas abiertas que pudieran estar cerca de alguna cosa que se pueda prender fuego. Por ejemplo, en una caldera, uno de los riesgos que nosotros tenemos es que gotee combustible, y esas llamas abiertas puedan prenderlo fuego y generar ese principio de incendio. Otra cosa que tenemos que ver siempre en las tareas son lo que se llaman, en las inspecciones de incendio, lo que es chispas. Las chispas son producidas cuando se golpean dos aleaciones ferrosas y se desprenden pequeñas partículas que están calientes, y esa incandescencia se puede producir por impacto, por fricción o por oxidación. Las chispas de un trabajo pueden incendiar fibras, polvo, vapores inflamables, pueden producir hasta una explosión en el caso que haya polvos flotando. Las chispas mecánicas de los metales son particularmente peligrosas en hilanderías de algodón, en pulverizadores, en molinos y en sistemas neumáticos, donde se mueven sustancias en polvo, ya que pueden producir la fricción necesaria como para generar una explosión de polvo. Las más conocidas, las que nosotros más podemos ver, son las chispas de amolado, es decir, pedacitos de metal que están a muy alta temperatura y que si caen sobre papel, sobre trapo, sobre un líquido combustible, sobre un inflamable, lo pueden encender. Entonces tenemos que ver hacia dónde se dirigen las chispas y ver si el lugar es apropiado para poder trabajar. También pasa lo mismo con las chispas de soldadura, donde se desprenden en el proceso de soldadura, especialmente la eléctrica, pequeñas partículas de metal incandescente que pueden caer sobre elementos que se puedan prender. Aquí se completa el triángulo. Nosotros tenemos oxígeno o aire alrededor, tenemos una fuente de calor, que son esas chispas, y podemos tener algún elemento combustible que al caer esas chispas lo prendan fuego. También existen lo que se llaman las chispas de combustión, provenientes de fuegos de residuos, incineradores, hornos de fundición o chimeneas, donde pueden escapar chispas, y estas chispas pueden encender hierba seca, acumulaciones de basura, depósitos en los patios, estructuras en los techos, es decir, elementos que por recalentamiento o por esas chispas de combustión se puedan prender. Esas chispas de combustión en general se producen cuando la combustión no es completa y donde escapan muchísimas chispas que son simplemente partículas incandescentes que pueden volar y prender fuego otras cosas que están alrededor. También existen fenómenos que se llaman de ignición espontánea. Los incendios causados por ignición espontánea generalmente ocurren cuando la planta no está en funcionamiento. En consecuencia, este tipo de incendios producen pérdidas de grandes proporciones porque es muy difícil controlarlo, o cuando se lo descubre ya hace mucho tiempo que puede estar quemando. Esto normalmente ocurre por oxidaciones de material. Ese calor de oxidación se produce más rápidamente que la disipación. Entonces podemos tener, por ejemplo, una pila de carbón que comienza a tomar temperatura y en algún momento se prende. Cuando se prende, luego después es muy difícil poder controlarlo y poder apagarlo. Hay un montón de fenómenos de ignición espontánea que ocurren en materiales que se pueden calentar espontáneamente a temperatura normal o un poco más elevada. Eso incluye aceites vegetales, tales como el aceite de linaza, el algodón,
el aceite de coco, el aceite de olivo, de maní, aceites animales, incluyendo aceites de vacunos o de pescado, algún sólido, incluyendo la hulla, el negro de humo, el carbón de leña, la goma, la pirita de hierro, las fibras vegetales o animales, tanto como el lino, el yute, la lana, particularmente cuando están húmedos. Se fermentan, aumentan su temperatura y se pueden prender fuego. Hay muchos aceites, como el aceite de lino, por ejemplo, que tienen fenómenos de autoignición, es decir, se encienden solos sin necesidad de una chispa exterior. Y eso nosotros siempre tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando en algún tipo de industria que utiliza esos elementos como materia prima.